Bienvenidos al podcast Cristianos Promedio. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy me encuentro junto a mi compañero Abraham Sánchez. Hola. Y estaremos hablando sobre una visita que hicimos a una iglesia de otra denominación. Hace un buen tiempo ya, en verdad. ¿Hace cuánto tiempo, Abraham? Como 4... Eso En fue... julio fue. Imagínate. El 7 de julio. Eso fue hace un buen tiempo ya. Bueno, el punto es que Abraham y yo, ustedes saben que somos locos y queremos tener diálogos interdenominacionales. Entonces, ¿tú escuchaste que el Papa dijo una loquera ahí? De que Una cosa rarísima. Ok, está bien, bueno. El punto es que ya fuimos a una iglesia católica hace un buen tiempo. Y Ya uno ahora... vuelve. Sí, hombre. Ahora decidimos ir a una iglesia anglicana. Y fuimos... Hay una iglesia anglicana aquí en República Dominicana, señores. Fuimos. Hay varias. Sí. Y son durísimos. Tuvimos una experiencia allá, así que ahora vamos a contarles qué tal fue ir a una iglesia anglicana y qué aprendimos. Así que aquí vamos. Lo primero es, si tú escribes en Google Maps de que Anglican Church o iglesia anglicana, te sale una cosa que era de que English Church, que no tiene nada que ver. Uh-huh. Y yo busqué, yo dije, pero qué raro me parece eso. Y es básicamente una iglesia de unos tipos gringos que dan servicio en inglés, pero no tiene nada que ver con la iglesia anglicana, Ah, una iglesia solo en porque es en inglés. inglés. Ajá, Exacto. English Church y ya. Pero entonces yo pensé, dije, bueno, parece que aquí no hay de esas iglesias. Y entonces, por curiosidad, busqué, ¿cómo fue que lo busqué en la página de la iglesia? Yo no me acuerdo qué fue lo que... Bueno, el asunto es que iglesia anglicana no se llama casi ninguna. Uh-huh. O sea, por ejemplo, en Reino Unido, que es donde surge este asunto, se llama la Iglesia de Inglaterra, the Church of England. Uh-huh. Entonces, como una denominación, o bueno, no una denominación, una comunión. O sea, se le llama la comunión anglicana, pero cada región tiene como su nombre específico. Entonces, en Estados Unidos era la iglesia episcopal. Uh-huh. Entonces, random en esa página me salió de que la diócesis de la República Dominicana de la iglesia episcopal. Y yo dije, ¿qué? Mm. Yo nunca había oído de eso en mi vida. Y entonces lo busqué y dije, oh, hay aparentemente muchísima iglesia aquí de eso. Y yo no tenía idea que eso existía, lo cual es interesante. Nunca había oído de eso en mi vida, en lo absoluto. Y los heavy es que están aquí de hace, como, ¿qué fue lo que vimos? Como casi 100 años. Ajá, más o menos. 1917 fue. En la primera intervención norteamericana. Exactamente. Bueno, Entonces, un chin después, porque fue en el 14 la intervención americana. bueno, Pero exacto. está bien. Como que, pero de ahí viene su origen. Sí, sí, sí. El asunto es que yo lo busqué en Google y yo dije, ok, Mario, ya la encontré, vamos. Y bueno, Y fuimos. y fuimos. Hey, algo que quería decir. Ujú. ¿Tú sabes lo que es ir a una iglesia y la primera vez que tú vayas te pongan a orar en público? Eso fue Eso fue interesante. rarísimo. Me puso a pensar, yo cuando estaba pensando en decir eso, en Hechos, que hay una Ujú. historia de que Pablo y creo que era Silas o Bernabé, no me acuerdo, que van a una sinagoga un sábado. Ajá, y le Y dicen, ¡hey, entonces, después vengan! de que, bueno, se acabó y después le dice de que, ¿tienen alguna palabra? Y yo, ok, eso es normal Bueno, que pero si en viene una ese gente. caso, ellos, eso sería normal para ellos. Pero en nuestra iglesia, en nuestro mundo no es nada normal. No, para nada. Fue muy Bueno, interesante. eso fue, señores, porque cuando llegamos, o sea, bueno, llegamos, ¿verdad? Eh, Algo muy heavy, que yo todavía lo veo con admiración, es que Abraham sabía todo lo que tenía que pasar en esa iglesia. Sí. Ustedes saben que Abraham es medio anglicano ya. Para los que no lo saben, él tiene su O podcast. sea, lo que pasa es que o sea, sé del libro de oración común, Exacto. como ya hablamos la vez pasada, cuando hablamos del podcast ese que yo hice. Entonces, básicamente es la liturgia es como bien establecida. Entonces, en teoría, yo la conozco, pero no había ido a un servicio. El tigre sabía todo lo que teníamos que hacer, cuándo teníamos que hacerlo, qué es lo que había que leer en el librito, todo, 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 todo.
Pero nada, el punto es que llegamos a la iglesia. Y es una iglesia, no era tan grande, pero es un buen terreno, ¿verdad? Una iglesita de esa bien. En verdad no vimos como todo lo que hay para atrás. Porque se veía como que, porque atrás Sí, parece que había era como como más unos larguita. seminarios, una cosa. Sí. Ah, cuando llegamos, lo primero que vimos fue que conocimos al obispo, ¿te acuerdas? Había un tipo en Que, un balcón. ajá, Porque llegamos temprano, o sea, no había nadie. Incluso estaba cerrado el portón. sí. Y entonces nos parqueamos y estamos como que desubicados porque nunca hemos ido aquí. Decía que era las 8:30, nosotros llegamos como 10 minutos antes y estamos ahí solos en el parqueo vacío. Y entonces hay un tipo en un balcón que como que hay un apartamento ahí atrás. Y entonces Mario lo saluda y que, hey, Hey, hola, ¿qué decía tal? que... Y entonces el tipo le hace las señales de... What? Hey, lo bueno de Spotify con video ahora es que cualquiera que lo esté escuchando en Spotify lo va a ver. Le hizo la señal de No, la cruz y le dijo no, de que Dios te bendiga. Que si es que, y nosotros como que, amén, no, usted pero también. entonces el tipo era un don full de película, man. Era un tigre calvo con una barba blanca, así bien, bien frondosa, y tenía su hábito, Sí, sí, la su ropita ropita negra de. con la cosita blanca aquí. Ajá. Y fue como que, mierda, este tigre no está bendiciendo de arriba. Lo heavy Que es lo que, que. no, un tipo normal. Y después llega la persona que nos abrió el portón, que era Ujú, una la Alejandra, se diaconisa. llamaba, una Ajá. diaconisa. Sí. Y ella le dice, ay, hola, obispo, que sí o qué. Y nosotros dije, oh. ¡Ah! Es verdad. Y que este es el tigre de aquí, este es el papá de todo esto. O sea, por si no se acuerdan de otro episodio de lo que es la iglesia episcopal, básicamente el obispo es como el pastor de los pastores de República Dominicana, básicamente. O sea, eso fue interesante. Ese es el tipo más duro de aquí, de todito ellos. Bueno, nada. Entonces llegamos y conocimos a Alejandra. Alejandra es esta joven que cayó muy bien, en No verdad. sabíamos que ella era la que iba a dirigir y hacer No, todo. ella se nos presentó como una diaconisa. Y ella Ajá. como que nos dijo, ah, sí, vengan, que sé yo cuánto. Ella abrió la puerta de la iglesia. Y como que nos dio la bienvenida. Prende los aires, como que prepara todo y se pone a Exacto, hablar con nosotros. Mucho, o sea, preguntándonos qué hacíamos ahí, qué sé yo qué. O sea, exacto. full. Ahí le Y explicamos nuestra intención. Y ella dije, ah, del qué bien, qué sé podcast. yo cuánto. A diferencia de los católicos que son un poquito, o fueron un poquito a la defensiva, Sí, ella estaba como un que, poco ah, qué así. bien, qué sé yo qué. Eso me agradó. No, incluso nos dijo que la iglesia episcopal juega un rol en Ay, fomentar el sí, ecumenismo en donde es sea que se verdad. encuentra y que ellos como que procuran que haya diálogo entre las diferentes denominaciones y como que eso es parte de lo que ellos hacen. Sí, es verdad. Lo cual es completamente extraño en nuestro mundo. Sí, Y evangélicos sobre todo, sí, sí, no sí. protestantes. O sea, como que no interactuamos con eso. No. Y de hecho, tenemos una aversión hacia eso. O sea, no nos gusta. Sí. Creemos que eso es Bueno, pecado, creemos que cuando eso está hablamos de Jesús mal. Adrián Romero. Que te iba a decir ahora mismo, Ah, justamente te iba a decir que una de nuestras compañeras de trabajo fue a México y conoció a Jesús a Adrián Jesús Adrián. Romero. Oh, Random, viejo, se lo encontró en la calle. oh. Y se tomó una foto con él. Mi sueño. Ok. Eh, bueno, entonces. Entonces ella nos dice de que, Ajá. bueno, denme un momento, que sí, o que tengo que ir como a preparar, que sí, o que nosotros de que pueden sentarse por ahí, que sí, o que nos dio esto, Tú lo- Yo, lo- yo yo lo lo tengo tengo, aquí, yo lo tengo guardado. Yo lo guardé. yo lo guardé, yo dije, bueno, yo pensé que lo había perdido, de hoy lo encontré cuando dije que íbamos a hablar de esto. Es un folletico de todo, ahí está todo lo que necesitábamos tener para eso, y nos dio un himnario también. De esos himnarios heavy que tienen los pentagramas y la nota musical y toda Eh, hey, como eh, así, clásico, clásico. Y entonces nos dice como que siéntense por ahí adelante, y ok, que ya casi vamos a comenzar. Mira, eso del binario fue heavísimo. Fast forward allá cuando estábamos en la experiencia. Porque al principio estábamos pasando más trabajo que el diantre con esos binarios. Y entonces el tipo, hey, otro highlight súper, Hey, súper duro, el tipo del órgano.
un órgano, Wow. señores. Había un órgano en Él vivo, dijo que hay señor. dos órganos en República Dominicana, fue que él Ajá. dijo. Uno está en la catedral en Santiago, creo que En la está. zona, ajá, qué sé yo. Bueno. Y otro estaba ahí. Y él, oye, sonaba pile bien. Ese tipo era duro. El punto es que entonces estaba ese tipo tocando órgano ahí. Y nosotros cantando, siguiendo ese librito. Al Y no, que no lo principio, sabíamos exacto, también. nunca jamás habíamos escuchado eso, pero se supone que el punto de los himnos es que sean fáciles de seguir. Exacto. Y lo fueron realmente, pero al principio fue difícil. Es como Eh, poner el cassette ujú. de cantar himno. Entonces estábamos, ¿verdad? Abraham y yo estábamos junticos ahí, así como estamos ahora en este video. Estábamos Exacto, junticos así mismo, ahí. estábamos ahí, uno al lado del Y otro. entonces estábamos compartiendo el himnario y, y como que era raro, de verdad. Pero como que con el tiempo después fuimos cogiendo el piso. Y yo siento que las últimas dos canciones o algo así ya Sí, estábamos como que sí, sí, fue entonando mejor. como que bien. Fue divertido, en Fue verdad. heavy. A mí me gustó. Ah, algo que no dijimos es que fue completamente en inglés el servicio. Ah, también. Porque ellos tienen dos servicios. Uno a las 8:30 y uno a las 10:30. Entonces el de las 8:30 fuimos a ese para que Mario pudiera, para que pudiéramos ir a la iglesia de nosotros después esa era la idea. Pecador. Que cuando la idea era que después de ahí fuéramos a la iglesia, Esa era la idea, ¿verdad? sí. Exacto. Ajá. Entonces, bueno, entonces Jeje. fuimos al de la mañana, que era el de las 8:30, que era completamente en inglés. Entonces, de repente, está el tipo tocando el órgano. Pa, 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 pa. Ah, bueno, llega, vamos a decir otras personas por ahora, para no. Ajá, sí, para no spoil, ese detalle es súper Esa importante. parte. Y de repente aparece Alejandra, que era con quien estábamos hablando, Vestida. vestida toda, o sea, con Ajá. esa ropa blanca completa y con la La estola cinta, esa ajá. del color de la temporada. Ey, esa estola estaba dura. Sí. Tú te fijas en los detalles, tenía como, porque tú puedes decir como que, Doradito. bueno, una estola, pero era verde, pero Ujú. tenía como un bordado y una Ajá. cosa chula. Yo no me acuerdo qué Era como era lo que estaba doradito. bordado ahí. Eh, Tenía como rojo y sí. dorado y blanco, Estaba qué muy sé heavy, yo. en verdad. Estaba como que bien, bien, bien heavy, bien como personalizado, no sé. Se veía como heavy. Flow. Exacto. Entonces Ah. nosotros como que, oh, ella es la Ay. que va a dirigir. Fue interesante. Ajá, entonces ella salta y estábamos como que durante todo el tiempo estábamos esperando que saliera un obispo o un padre o lo Un que sea. cura, un padre, exacto. Pero Alejandro le dio para allá y resolvió. Y seguía resolviendo. Y seguía, y ahora tal cosa, y ahora tal cosa. Y entonces llegó el momento de la homilía. Y la tipa predicó. Exactamente. Wow. Y yo no me acuerdo casi de la prédica de los católicos, pero también fue como que llegamos en ese momento, ¿no? O yo llegué en ese momento. Eh, sí, tú llegaste tarde. Entonces yo como que no la pude apreciar bien, pero esta yo la estaba analizando. Full analizándola. Y voy a dar Porque mi comentario en después. la liturgia, el principio se parece mucho al católico. Ujú. O sea, es muy parecido en que, bueno, son la misma lectura incluso. No sé si se acuerdan que hablamos de eso, de una ventaja que tienen las iglesias litúrgicas, es que en todas las iglesias en el mundo entero, Se todos los lee lo domingos, mismo. se lee lo mismo. Entonces fue igual, había lectura del Antiguo Testamento, de los Salmos, de las cartas y del Evangelio, que siempre es el final. Entonces, pero también lo interesante es que había parte en la que ella decía algo y nosotros teníamos que responder. Ujú. Entonces, en la iglesia católica uno habla de eso, de cómo uno se siente raro, si uno no se sabe lo que tiene que decir. Pero aquí Pero está en el librito. teníamos el librito, señores, ahí lo decía todo. Entonces, ya decía de que the Lord be with you, y nosotros decíamos, and also with you. Y ella decía, let us pray. Y comenzaba, fue interesante. Entonces, a las lecturas separó gente que no era, o sea, que no era ella, a leer. eh, y entonces, lo leyó todo, yo creo, la otra persona. Sí. Ah, Y porque entonces, ok, eh, ok. Estábamos ahí, ¿verdad? el spoiler Estaba ya. en la telelectura. Bueno, está bien, vamos a decir spoiler. Nada más habíamos 3 personas en el servicio contándonos a Bueno, Abraham y a mí. No, mentira. Éramos tú y yo,
La Éramos doñita. 5. ¿Cómo le se llama la doñita? ¿Te acuerdas? Se me olvidó. Mierda. Se me olvidó. Wow. Era una doñita, señores. Pila de nice. Seguro ella se acuerda de nuestro nombre. No, no creo. No. Era una doñita pila de nice. Pero era una doñita como doñita ya, como que viejita. Como que la Sí. cabeza le estaba patinando un poquito. Como que se le olvidaban las cosas. Pero pila de nice, buena gente. Y hablaba mucho también. Llegó. Ella estaba emocionada de que estábamos ahí. Es verdad. Dije, wow, hola, qué sé yo cuánto. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué ustedes hacen aquí? ¿Qué sé yo cuánto? Yo nunca les había visto. Y no sé qué. Y nos contó de su familia, de que ella vino de tal sitio. Ella era bautista De antes, ¿no Estados era? Unidos. Ella era O presbiteriana. presbiteriana. Y se casó con un tigre. Entonces después, no sé qué cuánto, vinieron para acá. Él era pastor presbiteriano. Y por Ajá. muchísimos años, que sí o qué. Pero vinieron para acá. Vino para acá porque... Los hijos. El hijo se casó con una dominicana, una cosa así. Ajá. Y entonces Que ella no sabe buscó español. una iglesia en inglés y nada, cayó ahí. Exacto. Lo cual es interesante porque, o sea, ella no viene de una iglesia así, con una liturgia como esa. Presbiteriana está mucho más cerca que Sí. bautistas, pero por muchísimo. No, por 10,000. Pero, bueno, nada, era un poco diferente. Ella decía como que habían cosas que todavía ya Que no... todavía no sé, ajá, y eso que ya tenía años yendo. Exacto. Pero y el después asunto es que- había otro doncito, Carlos, David, qué sé yo. Pero él, yo creo que llegó era... tarde. pero él, yo creo que él era llegó de... temprano fue. Ajá, porque él iba al segundo culto, que era el culto en español. Pero fue raro porque él no quería participar de la Eucaristía. Porque él iba a participar en el En otro la otra culto. vez. ¿Era por eso? Exacto. Sí, eso fue lo que dijo ella. Ah, bueno. O sea, que no se O sea, puede como que comer dos veces. él llegó temprano y en vez de quedarse afuera, él entró Él entró, pero... y se quedó ok. ahí. Porque no sé si ni siquiera él sabía inglés. Yo creo que él no estaba entendiendo Probablemente. mucho, ¿no? No, exacto. Probablemente él ni siquiera sabía inglés. Entonces él estaba como que ahí, Ok. escuchando el órgano, qué sé yo. Y Viendo. entonces estaba el de órgano, que se llamaba... ¿Te acuerdas cómo se llamaba el de Aquí órgano? yo lo tengo. Michael McLennan. Que era de Australia. Ajá. Tenía un acento pila de australiano, men. Es que sí yo cuánto. Y el tigre Y tenía... entonces viejito también. Sí, era un doncito. Ese sí era viejito, de verdad. Mira, y tú te acuerdas que él estaba quillado porque... Ey, no lo meta al medio. Empezó al final del culto. Fuimos a hablar con él porque yo quería verlo. Mario quería ver el Yo órgano. quería ver el órgano, pero entonces caímos en una no trampa, sabía señores. que él, exacto. Que ese tigre se puso a hablar de toda su vida, de su vida en la historia iglesia, del órgano. de cómo ese órgano llegó ahí, que ese órgano lo construyó una compañía, que sé yo cuánto, pero ese Y tipo lo hizo arregló que sé yo malísimo. quién. Que el que lo hizo originalmente hizo un disparate, entonces lo arreglaron otra gente, y el que lo arregló lo hizo mejor, pero que entonces él también tuvo que meter la mano ahí, pero que después la iglesia no quería, Lo que metió sé en yo un lío. qué, un hermano lo metió en un lío y le dijeron que no tocara más el órgano, que sé yo cuánto, y entonces después pasó el tiempo. Un cuentado, señores, de toxicidad Que en la al iglesia. final, gracias a Dios, estábamos ahí como que tenemos que irnos. Mario y yo queremos irnos, pero no había forma como de cortar. Y entonces apareció Alejandra de la nada y como nos que salvó. vio nuestro... sí, y fue... Y como que cortó y nos sacó, básicamente. Pero bueno. Entonces... Eso fue más o menos el resumen de lo que pasó. Se acabó el culto y ya nos fuimos para nuestra No, casa. espérate, porque entonces como que el contexto. O sea, se Ajá, se entonces hicieron como que la ahora lectura. para hablar cosas más Ok. denominacionales y más Sí, nos teológicas, invitaron a cosas un así. café. Nos invitaron a un café, pero teníamos que irnos. Sí. Porque Mario tenía que ir para su iglesia y yo tenía que ir para mi casa. Y entonces, bueno, Dijimos que no. exacto. Pero hubiera sido, bueno, Sí, en verdad sí. ir al café. Entonces, ¿por qué éramos solo 5 personas? Bueno, porque todo el mundo va al culto en español. Entonces ella dijo como que hay 2 o 3 personas que van al de inglés regularmente, pero era verano y estaban de viaje. Entonces no estaban ahí. Exacto. Entonces, ella Pero que estaba súper al de español contenta iban porque varias estábamos personas. ahí. Como, ¿cuántas personas fue que ella dijo? ¿Te acuerdas? Más de 100. Más de 100. Y 120. algo así, era mucha gente, ¿verdad? No Yo sé. me sorprendí cuando ella dijo que eran, o sea, eran mucha gente. Para mí Ujú. no iban a ir tanta gente para allá. Pero, o sea, que eso es como
comunidad bien. No es una iglesia ahí de Sí. que chiquitica. Es una iglesia con mucha gente que No, va. lo heavy es que esa es la catedral de la Iglesia Episcopal Dominicana. Y después yo me pregunto, dije, ¿qué es lo que? O sea, ¿qué es lo que es la catedral? ¿Qué es lo que diferencia una catedral de una parroquia? No sé por qué, pero lo googleé. Ujú. Y básicamente, la catedral es una parroquia donde está el asiento del obispo de la diócesis. Entonces, básicamente, bueno, catedral significa silla, algo así. Oh, Entonces, es como la parroquia principal exacto. De dentro ese, de las parroquias de esa región. donde está el... Entonces, básicamente, estamos en la sede de la Iglesia Episcopal Dominicana. Exacto. Esa comunión, lo que sea, llegó por San Pedro de Macorís, fue que ella dijo, ¿no? O por San Algo Francisco. así. Como El que asunto llegaron es para que allá y después fue los que gringos llegaron a la estaban aquí. capital. Ujú. Los gringos estaban aquí, como ellos siempre se meten en lo que no es de No le ellos. incumbe. Pero interesante porque muchas cosas buenas salieron de ahí en un Sí. sentido, y que impactaron nuestra cultura también. Entonces, básicamente, los gringos, que son episcopales, estaban aquí en el país, los militares, y entonces la iglesia episcopal mandó un sacerdote para que viniera a que tuvieran un tiempo, o sea, que ellos puedan seguir participando de sus oraciones y de su culto cada domingo. Entonces, eh, como que bueno, creció después de ahí. O Exacto. sea, los gringos se fueron, pero como Y dejaron que eso ahí. La hubo varias gente... gente como que siguieron yendo, entonces siguieron como mandando gente. Y inicialmente no había obispo aquí, sino que era como una sede de la de Estados Unidos. Ajá, sí. Y entonces ya llegó un punto en que siguió creciendo y como que bueno, ya ordenaron a un obispo dominicano, y ya como que Empezó a se correr volvió sola. su propia diócesis, como dicen. Pero sigue Ujú. siendo parte de la comunión episcopal de Estados Unidos. O sea, como que no somos independientes. La República Dominicana no es su propia comunión anglicana, por decirlo así. No, claro, imposible. Y tiene sentido porque, o sea, es un país chiquitico. Eso, ¿cuántas Si iglesias hay? tiene Tres. Australia es una, Canadá es otra, Estados Unidos es otra, Reino Unido, como que República Dominicana. Es demasiado. Somos muy pequeños. Bueno, ¿Tres iglesias tú entonces, dices? No, tú verás, voy a buscarlo. Ve, sigue hablando. o sea, dije un número por decir algo como. Vamos a decir que haya 10. 10 muy ching, como sea. Hay más de 10. No, papá, hay más de 10. Mm. Voy a buscarlo. Sigue hablando. Bueno, nada, el punto es que estaba en la lectura. Y entonces ahí fue que empezamos, que nos pusieron a orar y a leer. La tipa, o sea, Alejandra, estaba ahí liderando, dirigiendo el servicio. Y entonces en las lecturas y en los momentos que había que uno responder, obviamente respondíamos, pero entonces en la lectura nos mandaba a leer a cada uno. Y entonces nos mandó a Ujú. orar después por una... como por algo en específico. Hubo un momento de oración. Sí, Eh, se llaman las oraciones del pueblo. entonces ya habían unas oraciones que estaban escritas y otras oraciones que ella tenía que la iglesia como que recauda. Y entonces oramos por esas oraciones y después ella oró por las que ya estaban, por las de la iglesia. O sea, por las de la iglesia local, por decirlo así. Ujú. Entonces ahí ya tú sabes, leímos y, o sea, ya ustedes saben, leímos en voz alta y oramos en voz alta. Exacto. Y cantamos en voz alta. Y teníamos que cantar duro porque nada más habíamos 3 personas en el Exacto. público. Y fue una experiencia bastante íntima, realmente. Exacto. En verdad eso me gustó, Sí, porque a como mí que también. fuimos parte importante, por decirlo así, del servicio, porque éramos casi la mayoría. O sea, en los asientos Éramos la éramos la mayoría, mayoría. claro. Éramos el doble de la otra gente. Exacto. 60 Eh, iglesias tienen aquí. Casi. 60. Te estoy diciendo. Lo que pasa es que están en todos los pueblos. En la capital nada más hay 3, pero están regados por todo el país. Mi esquina, pero hay pila. Yo pensaba que No, esos no. son como dos por provincia. No, porque como que están concentrados. Hay varias aquí, hay varias en O San sea, yo Pedro, en puedo poner el Santiago. mapa.
¿Funciona eso? Yo creo que sí. Déjame ver. Si tú lo pones en tu... Estamos experimentando aquí, Vamos a señores. ver. Bueno, en lo que tú sigues haciendo eso, voy a decir mi experiencia de la prédica. Ujú. Yo, nada, ella empezó a predicar y se notó que ella estaba nerviosa. Al principio estaba bastante nerviosa, debo decir. ¿Se ve? Se va a ver ahora mismo, tú vas a ver. Guap. Exactamente. Miren ahí. ¿Tú ves? Ajá, en San Pedro. Como que están concentrados aquí en el sur Sí, exacto. pero también como que de camino a Santiago. Ujú. hay muchas, pero entonces hay como en Dajabón y aquí Oh, eso es Barahona. eh, No, ya eso más para allá, eso es Bauruco. mismo, por el Está lado de bien, Enriquillo. sí. El caso es que, Bauruco míralo creo que ahí, es. 57 hay, Ay, se cayó. 57, lo cual es Eso es bastante, bastante. ¿verdad? Sí. Ok, bueno. Oh, mira, me volví un The Stream Ascended. Concha, se me dañó esto ahora. Ok, nada. Volvemos a Abraham. ¿Dónde está Abraham? Está aquí. Aquí está. Muy bien. Oh, oh. Bueno. Entonces en la prédica, Alejandra estaba bastante nerviosa al principio. Y la prédica era sobre Yo tengo las lecturas la aquí. llenura del espíritu o sobre, Sí, como que ellos tenían un sobre tema del espíritu en este predicar. año. Ajá. Entonces ella dijo que como que qué uno hace con el espíritu. Con el espíritu uno Era, ya, sana, era sana a los Marcos, enfermos, es cuando Jesús predica el envía a evangelio los y... discípulos. Ajá, exacto. Ajá, que lo manda a hacer su misioncita a Fueron y 70. proclamaron que todos tenían que arrepentirse, sacaron demonios. Exacto. Ella se puso nerviosa en esa parte, En la donde iba a parte hablar del de mal espiritual, sacar sí. demonios Ajá. y Y lo ungir con otro era... aceite y sanar. Y sana, exacto. Ajá, era predicar el evangelio, combatir el mal espiritual y sanar gente. Esas eran las tres cosas que ella estaba hablando en la prédica. Ujú. Porque es el pasaje que leyó. Exactamente. Entonces, al principio yo estaba nerviosa solo porque, obviamente, estaba nerviosa. Me imagino que no se esperaba tener dos visitantes que estaban ahí expresamente para escuchar lo que ella estaba diciendo. Exacto, y juzgar en un sentido. Y en verdad, y hablar en un podcast, porque se lo dijimos también, que ella hizo. Después, yo entiendo que ella como que cogió forma y le estaba yendo bien, en verdad. Estaba... O sea, ella no dijo nada malo en ningún momento, para nada. Su teología No, fue... no, es como la forma en Fue la que estaba bien. hablando. Ajá, pero su entrega. Ahí como en el primer punto, después de la introducción, ya ella estaba bien. Había cogido forma, estaba con confianza. Y entonces después llegó a la parte de combatir el mal De los demonios. espiritual, los demonios y eso, y como que estaba complicado el asunto. Porque ella como que Porque no ella no sabe quería... de dónde venimos nosotros y qué Ajá, nosotros exacto. creemos. Entonces, Ella no como quería que, decir algo ahí que nosotros nos fuéramos a encontrar raro, pero obviamente ella dijo lo que ellos creen. exacto. Que básicamente, nada, hay mal espiritual y uno tiene que combatirlo en el nombre de Jesús. Combatir. Ujú. Y después lo de sana gente, que Lo de también ungir ella con hizo aceite. las aclaraciones, como de que uno no... eh, o sea, que uno ora para que Dios sane a la gente, que no es que uno necesariamente va a tener el poder para Sí. Que sanar a aún quien eso de la sea. unción que está ahí en la Biblia, en Marcos y está en Santiago, pero como que eso no es lo que sana. Es Ajá, como que uno no es como un truco que tú dices, exacto. aceite Dios el que sano. sana. Y nada, al final, en conclusión, ella tuvo una buena prédica, me pareció bien. Tuvo Ujú. un par de momentos como que estaba un poquito débil o insegura. También, Y fue yo te bastante comenté, práctica, yo ahora creo. que me acuerdo, en el momento, que ella es dominicana Ujú. y el servicio entero en inglés. Ah, Entonces, el yo creo lenguaje, el que eso idioma también fue... fue un tema, Sí, claro. que como que a veces ella no encontraba la palabra. Bueno, Ujú. pasa aquí, que no Sí, encontraba la sí. palabra ni en español ni en inglés. Ni entonces, es difícil en verdad. Sí, full. O sea, prediqué en otro idioma. Aunque tú sepas, aunque tú domines el idioma, como que eso Ujú. agrega.
un layer de dificultad. Sí, definitivamente. Em, y la trilogía fue bien. No fue nada. No, No hubo nada. Para mí, no hubo nada que me impresionara en ningún momento. ¿a qué tú te Eh, refieres con bueno, no sé si impresionar? te acuerdas que en la visita que hicimos a la iglesia católica hubo mucho énfasis como en el reino de Dios. Y nosotros Ya. salimos como que, wow, esta teología es buena. O sea, como que es Ujú, diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar, pero es ya. diferente en un buen sentido. Porque es algo que creemos que no hace falta. Ujú, En este caso, fue como más normal. Pero ya. entonces en la católica después hubo un momento que pasó su momento mariano, Ujú. que fue el único momento donde nos quedamos como que... Pero aquí no hubo eso. Entonces, Yo diría que ese rol lo juega más la liturgia en sí, ujú, que es como más enfocada en esa mentalidad del reino sí, y los himnos y los credos y como las oraciones sí. son un poquito más enfocadas en el reino, en el sentido de que no es de que tú te mueres y vas para el cielo, sino que estamos aquí haciendo algo con un propósito específico. Sí, sí, es verdad, es verdad. La liturgia... Y bueno, nos volamos una parte Eso porque... también no confundió, eso fue lo que me confundió muchísimo. Sí, Y yo me pero estaba probablemente preguntando desde hubiera el sido mejor. principio, porque yo estaba como que desde que vemos que no hay un sacerdote, que la parte de la cena, la comunión o la Eucaristía o la misa, Ujú. La masa. eh, se dice masa en español, No, pero en inglés más. la hostia. Sí. Bueno, el asunto es que esa parte no la puede hacer un diácono y eso ya yo lo sabía. Ujú, Entonces yo estaba como que no va a haber comunión o qué es lo que está pasando. Entonces, tú no hablaste de que después de la prédica se dijo el credo de ujú. Nicea y después fue la parte esa de la oración. Está, está aquí, lo tenemos aquí, ¿sí o qué? Y después entonces hubo un momento de confesión de pecado. Eso me gustó Oh, pila. sí, a mí me gustó Y mucho eso también. que nos Es verdad. arrodillamos. Sí, sí, sí. O sea, tienen esas iglesias tradicionales, tienen como una colchita en el piso para uno poner Sí. las rodillas. Y entonces todo el mundo se arrodilló, incluyendo a Alejandra, que tenía uno en su Ujú. asiento por ahí. Y entonces ahí dan como un tiempito de reflexión y después hay como una oración de confesión de pecado y después hay como una absolución. Que ella no lo hizo así, porque ella no es un sacerdote, pero es Ujú. como, asegurándote del El perdón perdón de que Dios te Cristo. da. Sí. Exacto. Pero es heavy porque, por ejemplo, en nuestras iglesias, a veces mucha gente no participa de la comunión, Ah, sí, di que porque porque... siente como que no sé. Pero el Bueno, asunto es tú sabes que que ese momento Eso es muy como... Bueno, en mi opinión, me parece que eso es muy como bautista fundamental. Porque en las iglesias que yo he visto más bautistas reformadas, como lo dicen aquí, eh, es más como que vamos a arrepentirnos ahora. Prepárate para arrepentirte ahora para que tú y la lo coges. dicen, pero como que aún así la gente no la coge, como que se sienten que no están. Pero precisamente yo creo que es eso, Pudiera ser, que ellos no estoy en ese seguro. momento quizás se arrepienten y piden perdón, pero como quiera se sienten que están como sucios. Pero Sí, o sea, lo que te por quiero eso es decir que no sé, importante no sé esta parte de absolución si esa, práctica. si esa realidad sentimental y emocional se traduce a otras iglesias que no sean fundamentales. ¿Entiendes? Tú sabes que yo pensaba eso, pero estaba viendo de una iglesia, o sea, yo estaba viendo un live stream un día que no fui, que me quedé en la casa y de impío, Mm, en vez de poner el culto de mi iglesia, el live stream, claro. yo dije, déjame buscar uno ahí. Puse uno de una iglesia en Dallas, Texas. Eh, y entonces, de esa que tienen así sacerdotes y todo, Ujú. episcopal era. eh, yo pongo diferente. Y entonces dijeron
que si tú no vas a tomar la comunión, o sea, que tú no eres bautizado o no eres cristiano, que sé yo qué, pero quisiera una bendición del sacerdote, de los sacerdotes, que en vez de venir, pararte en la fila y poner la mano para pedir la hostia, el pancito, que ponga la mano como una cruz cuando tú llegas adelante, para que ellos sepan que no te van a dar el pancito. Ok. Y entonces, si tú haces así, ellos iban y decían como que... Uy, uy, uy. Y entonces tú dirás, ok, alguien que no es cristiano, que sé yo qué, pero alguien que estaba en bata blanca, que era de la gente que estaba cantando en el coro, puso la X y fue para adelante. Y yo dije, oh, Oh, no sé, pero me llamó la atención. interesante. Me pareció interesante. Ok. Pero Bueno, bueno, también da después de que entonces, el momento de la paz, que hay que también es parte de eso, como de los tú saludos, ¿verdad? Eso. participar. Exacto. Ujú, ujú. Es como el saludo, pero en el sentido de que es como de si tú tienes algún problema con alguien, ahí tú como que, Haz la paz. exacto, haz la Sí, paz y después entonces es que va supuestamente la Eucaristía y se voló todo eso. Todo eso sí. se voló. Y yo dije, ¿qué está pasando? Entonces estaban cantando o estaban haciendo cosas y estábamos perdidos porque, bueno, si yo estaba perdido, Mario estaba más perdido. Porque, Mm. entonces estábamos buscando en el librito de que dónde es que ¿Dónde estamos, qué es lo estamos? que ¿Dónde estamos estamos? haciendo. Entonces, en ese sentido, yo siento que nuestra experiencia se alteró un poco Sí, porque estábamos más enfocados en que estábamos perdidos y entonces no estábamos viendo qué es lo que estaba pasando. sí. Entonces, como que fue todo como rápido y como que no sabíamos lo que estábamos haciendo. Ujú. Eh, pero bueno, Nada, en ese entonces, momento lo que pasó fue que ella se voló una gran parte porque, como Abraham dijo, o sea, solamente un padre, obispo, puede impartir, o sea, puede bendecir los elementos un sacerdote o ajá, un obispo. eh, para que funcionen, ¿verdad? Le da la bendición y entonces ya ahí es que se puede realizar la Eucaristía. Pero entonces, eso se hace ahí mismo, en vivo. El Ujú. padre o el sacerdote o el Y obispo la ora. presentan. Bueno, es Ajá, parecido a lo que hicimos en la católica, que presentan sí, el es lo pan, mismo, básicamente. presentan la copa, leen ese pasaje de Corintios, Ajá, que en exacto. aquel Dios, Jesús tomó el pan y lo partió y lo parten literalmente. Y como tomó la copa, que sí o qué, y después como que lo sirven para repartírselo a la Exacto. gente. Ah, entonces todos se lo volaron y entonces ya estaba todo servido y ella, Exacto. eh, nada, dijo que vinieran, básicamente. Ujú. Pero la razón es porque, que después se lo preguntamos, de hecho, y es Sí. que ya estaba prebendecido, que eso es algo O que se sea, hace a veces. que lo que pasa es, yo lo googleé después, se llama de que misa de diácono, Ujú, en inglés, de que deacon's mass, le llaman así. Eh, pero es básicamente en la ausencia de un sacerdote o un obispo, eso es lo que se hace. Y la explicación es que como a ese culto no van dos gente o tres, entonces no, como que se lo han encomendado a ella, parece, exacto. y ella se encarga de todo, entonces lo que hacen es que cogen de la última comunión o Eucaristía que hacen en la semana, guardan para ese servicio del domingo en la Exacto. mañana, de la que ya se usó para ese fin. Porque, pero la doñita no dijo que hay veces que va Ajá, eso un te iba a decir, que sacerdote. la doñita estaba como que, ay, qué mal que hoy no. Ella estaba esperando que fuera. Y nos dijo, de que, ay, ustedes van a ver el sacerdote, qué sé yo qué. Y después, ay, no, no vino, qué sé yo cuánto. Mm, pero Eh, en secreto nos dijo, lo podemos decir, ella que nunca lo va ella a escuchar. prefiere, que ella prefiere cuando Alejandra predica. Ah, Dije, porque era traduciéndolo, porque el tipo no habla inglés, ajá, entonces sí, era sí, sí, es verdad. Alejandra teniendo que traducir, como que ella se perdía y que era más, no sé. Era mejor para Ella ella, sí. prefería, sí. Entonces, nada. Ah, el vino era de verdad. Ey, eso, Bajo interesante. caliente ahí. Y era, Y. era amarillo, Ajá, o era sea, vino era vino blanco. Era blanco. vino blanco, sí. Eso me llamó la atención. Yo lo vi y dije, oh, ¿qué es Qué esto? raro. Sí. Ah, nosotros participamos, que es una Ah, sí, diferencia lo grande dejaron con comer, la ¿no? Claro. católica, Ujú. que en la católica ni nos atrevimos a pararnos a acercarnos porque sabemos que no somos bienvenidos ahí. Aunque en Eh, verdad, quizá la próxima vez que vayamos, pudiéramos preguntar. Yo no sé. Porque nosotros preguntamos. bueno, yo tengo entendido que no, Yo entiendo que 100%. no. Yo sé que no.
No, yo estoy seguro que Por no. eso, o sea, yo estoy seguro que no. Entonces yo ni siquiera quise preguntar porque, Bueno, pero con ello, o sea, ellos son nada, muy sería bueno celosos. saber la razón. Quizás nos dicen, mira, tú no puedes porque, qué sé yo. Sería Bueno, interesante eso. una diferencia muy grande entre nosotros, eh, entre las denominaciones, es que hay muchas que somos cerradas. O sea, si tú no eres de mi denominación, tú no No puedes puede hacer. participar. Ujú. Hay algunas que son más, como más libres con eso. Por ejemplo, yo me acuerdo de una iglesia bien grande y popular aquí en el país, que antes cualquiera, quien sea que quisiera, ni siquiera tenía que estar bautizado, podía participar de la cena. Y después ellos como que echaron un chin para atrás y dijeron como que no, espérate, tiene que estar Así no. bautizado, aunque sea. Exacto. Sí. Eh, pero eh, la iglesia católica es bien, bueno, hay una cosa que se llama la primera comunión que hacen con los niños cuando llegan a cierta edad y tienen que hacer catecismo Ujú. Sí, antes de claro. poder participar de la primera comunión. Entonces, no, y me imagino como que pasar como la prueba de como que Bueno, es de que, es que que te tú te bautizan de niño, ya tú eres parte de la iglesia. Entonces tú sí, te preparas ento- y ya, das tu primera comunión. pero entonces eso es lo que digo, como que dicen, ah, sí, ya, puede participar. Pero alguien que es de fuera, protestante sobre todo, Sí, eso ahí o está. sea, como que yo siento que quizá un anglicano lo dejaría más fácil, pero de que un bautista, un pente, yo Es no sé. difícil, en verdad. Y más aquí. Exacto. Quizá en Estados Unidos, no sé. Pero bueno, sería interesante. Eh, nada, entonces yo no encontré ninguna diferencia teológica sustancial más que la liturgia. Bueno, que son sacramental, Exacto. Pero la mayoría de gente como que ni siquiera le da mucha mente a eso. no, Sería interesante hacer un episodio y explicar la diferencia entre la teología sacramental y la las ordenanza. ordenanzas. Porque, bueno, En no sé verdad si es un tú te tema acuerdas interesante. que, o yo te lo dije, yo creo que te lo dije, que yo le pregunté Del al grupo profesor. de, bueno, antes de Ah, eso, sí, que sí, yo sí, 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 pregunté en del el grupo bautismo. de mis hermanos teólogos de mi iglesia sobre el bautizo. Y estábamos hablando sobre eso, pero nada, no es para decirlo aquí, simplemente tenemos una idea en nuestras iglesias sobre cómo funciona el bautizo y la cena y la salvación e incluso el culto y diferentes cosas que uno hace, pero las iglesias que son sacramentales lo ven diferente y yo creo que no entender eso es la razón principal por la que creemos que los católicos u otras denominaciones tienen un evangelio basado en obras, cuando Mm, no es así necesariamente. Em, ¿Tú crees? pero Por los sacramentos. es que para mí, Emma, vamos a hablar de eso en el próximo episodio. Mm, Porque está bien. para mí, ¿qué más es lo que hace que un católico sea de que yo creo en un evangelio de obra? ¿Por qué que la gente dice eso? Bueno, de la reforma, sí se ha vuelto casi mitología. No, pero es que ellos dicen que la gente dice en O el sea, presente que la yo iglesia digo como que, católica es como un evangelio de pero que, obra. bueno, sí, pero como que cuando la gente habla de la iglesia católica en círculo protestante, casi Ah, no, sí, siempre se claro. habla desde el punto de vista de lo que No, Lutero enfrentó en ese momento. ellos creen que todavía el Papa vende indulgencia. La mayoría de nuestra Literal. iglesia creen eso. Por eso te digo. Eh, pero aparte de eso, o sea, y bueno, es que en verdad, la indulgencia Pero que tampoco, no es que tiene que también ellos ver, te dicen que ellos no están de acuerdo con el statement sola fe. está bien, pero eso, Pero a eso que voy, que por eso que dicen, o sea, abiertamente ellos dicen que como que sí, fe, sí, pero, y entonces ahí ya para el protestante como que sí, sin peros, sola fe. bueno, está bien, eso es otro punto. Pero, Pero no es algo de protestante solamente, ¿cuál es el pero? porque, El pero es exacto, los sacramentos, básicamente. el pero es Santiago, Ajá, ajá. básicamente, Sí. que Lutero quería Eh, sacar de la Biblia. y bueno, en esa conversación con la gente de mi iglesia, yo traje a colación que hay algunos hermanos presbiterianos que muchos bautistas reformados consideran que son bien.
y hasta fundamentales también. Consideran que son bien una denominación. Obviamente no creemos lo mismo, pero somos cristianos. Pero creen, o sea, es prácticamente la cosa más importante la creen igual que los anglicanos. Bueno, Entonces, han influenciado muchísimo a los bautistas. así que sería interesante eso, para que, y hasta para uno mismo, o sea, para el cristiano promedio, como poder preguntar e investigar, así, como que, ¿qué es lo que hace la gran diferencia entre nosotros? Eso sería interesante, porque de verdad, para mí, esta iglesia anglicana fue prácticamente Yo lo quisiera mismo. volver. Yo quisiera volver en el culto en español. Para ver qué es lo que es. Como para tener la Sí, experiencia en verdad sí, para completa ver y cómo la con, gente y con casa cantando con llena. uno, sí. Deberíamos Ajá. agendar eso. Pero de verdad yo sentí que todo fue, o sea, teológicamente todo fue igual. Nadie nunca dijo nada extraño. Y como ya yo sé Ujú. lo de la teología sacramental, yo sabía qué esperar, simplemente. Pero Sí, o sea, obviamente lo de la ropa y lo de que la gente tenga como una parte de respuesta, la gente lo ve muy católico, sí, o sea, los protestantes. pero todo eso es como de forma. O sea, Sí, yo sé que muchos protestantes, o sea, yo he hablado con gente que dicen, cuando tú ves eso, para mí eso es satánico, qué sé yo cuánto, que se visten exacto. Eso, así. eso es ignorante. Exacto, eso simplemente es Ujú. ignorancia y vamos a decir que eso es disparate. Pero nada sustancial. Yo no escuché nada de verdad. Hey, cuando decían el Señor Jesucristo, ella, fíjate que ella como que hacía, ¿Eh? porque se inclinaba al altar, Claro, porque, bueno, el altar, la mesa, que era donde se ponen los elementos, está en el medio. Y cuando nosotros subimos al órgano, señores, nosotros estábamos como que el órgano estaba atrás sí. de la mesa. Y entonces nosotros como, yo le digo como Y que, y podemos nosotros subir podemos aquí. subir ahí. Y ella Y dice, dije, sí, sí, sí. ven, qué sé yo Y cuánto. a Mario dije, ¿qué tenemos que hacer? Y que bueno, cuando se acerquen, como que Bájense. se bajan en reverencia y ya A suben. Jesús. Sí. Eso quizá algunos lo vería como raro. Como que tú te Eh, estás postrando ante sí. una imagen o yo no sé. No había ninguna imagen ahí. No, Eso es porque diferente es también en la iglesia diferente eso, sí. católica. No hay estatua. Y Ujú. generalmente hay como pinturas, pero no hay como estatua de... Sí, hay más como. Y como. Hay Como cruces. monumentico, vamos a decir. Exacto. Recordar gente muerta, pero no Hay fotos. velas, eso sí, velas sí Sí, habían. sí. Eh, bueno, a mí me gustó. Heavy. Fue mucho más tranquilo que ir a la iglesia católica en cuanto a diferencia. Y en verdad, súper buena gente, Alejandra y la Pero yo doñita. creo que si volvemos a la católica, la vamos a ver más como diferente ahora. No sé, quizás. Hay que ver. Lo que tendríamos que hacer también es como llegar temprano así y hablar con alguien para ver qué es lo Sí, que. porque llegamos tarde, muy tarde además. Sí, sí. Bueno, nada, señor. Esa fue nuestra experiencia en la iglesia anglicana. Eh, váyanse por Súper ahí. bien. Está en Gascue. Si ustedes van, exacto, aquí está en la Independencia número 253. Buscan en Google. Vayan para allá. Ni que Catedral de la Epifanía le va a salir. Sí, exactamente. Venga. Bueno, ya, no sé si tú quieres decir algo más, ¿verdad? Y yo, por No, mí, ya. o dale para allá. Bueno, recuerden que creemos que no hay que ser teólogos para poder tener conversaciones teológicas o denominacionales o visitar iglesias Interdenominacionales. interdenominacionales o aparecerse en una iglesia random. Hey, eso sería heavy que ustedes lo hagan, en verdad. Ujú. Pero yo siento que el approach es muy importante. Aunque sean hostiles contigo, tú no seas hostil con los demás. Como que sé bien respetuoso y con una mente abierta. En teoría, Y ver si tú que vas. Oye, si tú vas como si tú fueras un impío, ya todo va a estar bien. Hola, yo vine a ver aquí. ¿verdad? Yo no soy de ningún sitio, vine a ver y ya. No hay que Ay, decir nada, bienvenido, ¿verdad? qué sé yo cuánto, ya, eso todo. Es verdad, no hay que decir nada. Yo te iba a decir que la semana que viene en el devocional voy a hablar del versículo que dice de que el que no está contra nosotros está por nosotros. Sí, Voy a hablar de las denominaciones ahí. Eso es interesante. ese es el tema. Un tema picante. No sé qué tan picante le lleve, pero bueno,
Vamos a ver. Bueno, estamos en el outro, se supone. Entonces no hay que ser teólogos para poder hablar sobre la Biblia y la vida, el cristianismo y, en verdad, como decimos en el podcast, normalmente incentivamos a que hablen con otros cristianos promedios sobre estos temas, pero en este momento le invitaríamos a que junto a otro cristiano promedio, que quizás sería mejor, para que no te sientas tan solo, Sí. visite otras iglesias, otras denominaciones y salga un poco de tu zona de confort y conozcas a tus hermanos en Cristo que tienen más en común contigo que el vecino tuyo que no es cristiano. Porque... O tu primo. Exacto, vamos a ser todos hermanos en Cristo. Se supone, ¿verdad? ¿De qué creemos eso? Bueno, entonces, si le gustó el episodio, recuerde compartirlo. Yo siento que fue un poco como tirado, desorganizado el episodio. Para mí fue divertido. O sea, sí, pero fue como que diferente, un poco diferente a lo que normalmente hacemos, porque estamos hablando de algo que Mario y yo vivimos y ustedes no estaban ahí, entonces bueno, ustedes tienen que imaginarse, porque nosotros estamos hablando y que wow, eso fue heavísimo y ustedes están como que eso es lo que están hablando. Pero bueno, si les gustó, como quiera, compártalo con otra gente y en las redes sociales, etcétera. Y si quisiera apoyarnos económicamente, puede hacerlo a través de nuestras plataformas de PayPal o de Patreon. Le damos gracias a aquellos que hacen. Lo siento. Gracias a aquellos que hacen este podcast parte de su rutina semanal y a aquellos que nos apoyan económicamente. Infinitas gracias, señores. Ustedes son lo mejor. Entonces, nos vamos a meter en el rabbit hole de los rabbit holes. En verdad, tú me preguntas cuando comenzamos el podcast y vamos a hablar un día de sacramentología. Sí, yo ni tenía idea que era eso. No, yo ni sabía que era eso. Lo cual es interesante. Y entendemos que va a ser interesante para ustedes. No solo interesante en el sentido de curiosidad, sino también de formación. Porque es algo que deberíamos saber. Tiene que ver con la historia de la iglesia y de dónde todos surgimos. Yo siento que nosotros muchas veces no sabemos de dónde vienen las cosas y el por qué se hace lo que se hace. Y entonces eso nos hace muy propenso como a soltar las cosas en banda. Y a no valorarla. Y no hacerla ya, simplemente. Por ejemplo, se leía la Biblia, un capítulo de la Biblia cada domingo. Yo ahora que sé más de liturgia veo que eso tiene una historia de 2000 años o más, porque los judíos lo hacían. Y como que conozco de una iglesia en la que dijeron como que la lectura siempre es un lío porque conseguir que va a predicar el pastor y que yo qué, nunca cuadran. El pastor a veces decide cambia de tema de último momento. Vamos a quitar eso. Y se quitó. Y ya no se hace. Pero en parte por eso, porque se había desvirtuado tanto de lo que se supone que eso era, que ya simplemente... Que no tenía propósito. No tenía propósito. Y en verdad, si no tiene propósito, está bien que se quite, pero lo bueno es saber el propósito de la cosa y hacer la cosa bien, que la gente sepa. Pero bueno, vamos a hablar de eso la otra vez. Entonces será hasta la próxima. Hasta luego.